Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con el campo innovador, el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla con nosotros. Adelante, Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM. El tema de esta tarde, la fortaleza genética fitosanitaria del INIFAP que alimenta a México y al mundo. El pasado 12 de mayo se celebró el Día Internacional de la Sanidad Vegetal. Pero ¿por qué es importante celebrarlo o recordarlo? Pues nada más, el 80% de los alimentos que consumimos provienen de las plantas o cultivos, las cuales siempre están en riesgo fitosanitario desde que germinan hasta la cosecha, inclusive durante su almacenamiento y distribución. Las plagas y enfermedades vegetales causan la destrucción de hasta el 40% de la producción agrícola global de los alimentos que consumimos, lo que representa en términos económicos 220.000 millones de dólares al año, situación que compromete primero la estabilidad alimentaria y segundo, la económica del sector primario del mundo. En este escenario, la sanidad vegetal ha evolucionado. Ya no se trata únicamente de curar plantas enfermas mediante intervenciones de soluciones químicas o biológicas. La ciencia moderna apuesta por la prevención desde el origen. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, se ha consolidado como el gran arquitecto de este escudo en México, diseñando plantas que nacen con la capacidad de defenderse, las cuales se crean mediante el mejoramiento genético tradicional en los campos experimentales, como es el caso del campo Cotazla para el trópico mexicano. La estabilidad alimentaria en México depende estrechamente de esa capacidad de los cultivos de maíz y frijol, trigo y arroz, que son de los alimentos que consumimos principalmente. El MINIFAT, mediante el fitomejoramiento, ha integrado resistencia genética a estas especies alimentarias contra patógenos, porque en el pasado hay historias de que muchas de estas enfermedades provocaron hambrunas y crisis sociales a nivel mundial. Esta labor técnica no solo optimiza el rendimiento, sino que salvaguarda la rentabilidad del sector primario al mitigar riesgos fitosanitarios catastróficos. Por ejemplo, en maíz, y particularmente aquí en las zonas tropicales de nuestro país, hay una serie de enfermedades como la llamada la mancha de asfalto, que prospera en condiciones de alta humedad y temperaturas que facilitan precisamente la presencia de tres hongos que forman la mancha de asfalto. Esto es un problema mundial, no solamente aquí en el trópico mexicano. También tenemos otra enfermedad del maíz causada por espiroplasma y fitoplasmas llamada el achaparramiento. El daño de todas estas enfermedades puede ser desde un 55% hasta la pérdida total. Aquí en el trópico mexicano se generó el híbrido H520. Es el emblema de este éxito precisamente en términos de tolerancia y resistencia a estas enfermedades que afectan no solamente a México. Además, ha expresado su capacidad de rentabilidad y de resiliencia en condiciones de sequía. Además, México ha aportado germoplasma nativo de maíz para la formación de híbridos sembrados en Estados Unidos, Brasil o China, que llevan el ADN de esta resistencia desarrollada contra enfermedades aquí en México. Otro caso es el frijol, el legado universal de las variedades mexicanas. Es piedra angular en nuestra dieta y el INIFAP ha blindado este cultivo contra enfermedades como el mosaico dorado amarillo, que es una enfermedad viral, la antracnosis y la roya causadas por hongos. Actualmente, más del 80% de la superficie de frijol en México utiliza variedades del INIFAP, ya sean las de la clase que conocemos aquí en el sur de México, el negro, y las que se consumen en la parte del centro y la parte norte del país, como bayo, flor de mayo, peruano y pintos.
Todas ellas se les ha integrado tolerancia a las diferentes enfermedades que se presentan a causa de hongos y virus, las cuales, si no tuvieran esa resistencia genética, estaríamos en serios problemas de abasto, ya de por sí. Todas las marcas de frijol que ustedes adquieren en los supermercados o tiendas han sido creados y patentados por el INIFAP. Mención especial merece el negro jamapa, que ya por casi 70 años sigue siendo utilizado y es una patente mundial que es utilizada por muchos productores del mundo. Se convirtió en el padre del mejoramiento genético de esta variedad para Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y África. Su genética es la base para millones de hectáreas a través de nuevas variedades de frijol. En arroz tenemos otro ejemplo. Este cultivo, esta gramínea, tiene un enemigo que siempre se presenta en las zonas tropicales, es la temible piriculari. El INIFAD ha liberado cerca de 30 variedades tolerantes a esta enfermedad, lo cual reduce significativamente el uso de fungicidas. La otra variedad es el silverio. También ha demostrado no solamente tolerancia y resistencia a la piricularia, sino también al virus de la hoja blanca. Estas enfermedades pueden llegar a ocasionar desde el 25 al 100% de pérdidas en la producción. Esta defensa biológica con variedades tolerantes del INIFAD, pues de alguna manera evita la quiebra técnica de los arroceros ante contingencias sanitarias en regiones como Campeche, Nayarit y aquí en la cuenca del Papaloapan, por citar algunas. Al último dejé el cultivo de trigo, sangre mexicana del pan global. La investigación en trigo ha sido prioritaria para frenar las diversas razas de la enfermedad roya lineal, una de las amenazas más volátiles para la humanidad, causante de pérdidas en la producción desde hace muchos años. Gracias a la selección de líneas multigenéticas, el INIFAD generó variedades que hoy son base de la alimentación mundial. Aunque México siembra alrededor de 600,000 hectáreas propias, su huella genética cubre casi la mitad de la superficie triguera del planeta. De los 220 millones de hectáreas que se siembran anualmente en el mundo de trigo, gran parte posee genes de resistencia y enanismos que han sido proporcionados mediante la genética del INIFAD en México. Potencias como China, India y Pakistán adoptaron masivamente este germoplasma genético de trigos mexicanos, permitiendo alimentar a más de 1,000 millones de personas adicionales cada año y generando beneficios económicos globales de hasta 4,000 millones de dólares anuales. Todo esto es un respaldo para el futuro alimentario de la humanidad y está, desde luego, marcada por episodios de hambruna y muerte causados por enfermedades vegetales en la historia. La labor del INIFAD representa un pilar de la agricultura aplicada que rompe ese ciclo y lo protege para que sigamos nosotros alimentándonos. Al generar variedades con tolerancia genética se logra una sinergia perfecta entre productividad biológica y viabilidad económica. Por eso en el Día Internacional de la Sanidad Vegetal, pues es imperativo reconocer no solo a las semillas, sino a los profesionales, fitopatólogos, genetistas y extensionistas que con su responsabilidad inquebrantable cuidan que ninguna enfermedad comprometa el futuro de nuestra agricultura. Gracias a este escudo genético fitosanitario y las variedades mejoradas del INIFAD, se reducen pérdidas en la producción de maíz, frijol, arroz y trigo, y también pérdidas que pudieran afectar la economía tanto de México y el mundo. Es toda una innovación fitogenética contra el hambre. Nos vemos en el próximo Campo Innovador. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vamos al fin de semana. Vamos a estar el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.